Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Amén. Verso 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de manera que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Cuando el apóstol Pablo es apartado cuando le dijo el Señor a Ananías, le dijo: porque instrumento escogido me es este, y yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi causa. Ciertamente el apóstol Pablo fue un instrumento en las manos del Señor. Y como un instrumento en las manos del Señor, él comienza su viaje para llevar el Evangelio y llevar las verdades de Dios, de la palabra. Y en uno de estos viajes, él comienza a ir hacia la región de Grecia. Grecia era un lugar apartado de Israel, y sin embargo ellos se jactaban de tener una civilización avanzada. Lo que gobernaba en aquel tiempo era el Imperio Romano. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo llega hasta Filipos, ¿no es cierto?, se le muestra esta visión de un varón macedonio, él predica la palabra, el primer fruto que obtiene de allá es Lidia y el carcelero. Él, por causa de la palabra del Señor, cae preso. Pero estando preso, dice en Hechos 17:16, dice que ellos cantan al Señor. Cantan y oran al Señor. No había en ellos tristeza, no había en ellos amargura. ¿Cuántas veces nosotros nos amargamos por cosas de esta vida que no tienen una mayor importancia? Pero ellos estaban en una condición presos, encadenados de pies y manos, en una prisión oscura, pero ellos estaban cantando y alabando al Señor y no quejándose ni no reclamándole a Dios por lo que estaban viviendo. Vino un temblor, dice la palabra, y de ese temblor dice que se abrieron las prisiones, sus cadenas se soltaron, el carcelero se iba a matar,
ellos le hablan, él recibe con temor la palabra del Señor, cree, es bautizado. Así entonces comienza la iglesia en Filipo. Y luego vemos que de Filipo el apóstol Pablo sigue su viaje. Y sigue su viaje hacia Grecia y entra a esta ciudad de Tesalónica. Tesalónica hasta el día de hoy sigue siendo este nombre. Hasta el día de hoy sigue existiendo esta ciudad. Es la segunda ciudad más grande que está en Grecia. Una ciudad portuaria, ¿verdad? Muy famosa. Hasta el día de hoy se sigue llamando así. Pues bien, el apóstol Pablo llega a esta ciudad, ¿no es cierto? Y él va a hablar la palabra donde los judíos que estaban en esa sinagoga, los judíos reciben celos, tienen celos del apóstol Pablo porque él anunciaba la resurrección, ¿no es cierto?, de Jesucristo y algunos creyeron muchos hombres, mujeres también, y se levantan, ¿verdad?, estos judíos celosos para perseguir al apóstol. Y el apóstol finalmente tiene que salir huyendo de allí. El apóstol solamente estuvo 3 semanas en esa ciudad de Tesalónica. Solamente 3 semanas. Sin embargo, estando tan poco tiempo allí, él no perdió tiempo y él habló las verdades del Señor, las verdades del Evangelio, las verdades de la palabra. Y recibieron estos hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Recibieron con tal corazón la palabra que se convirtieron al Señor, se volvieron al Señor en obediencia inmediata. El apóstol Pablo se maravilló de esto. Y es por eso que entonces él, después de esta persecución que se levanta por parte de estos judíos, él tiene que salir huyendo. Y quedan allí, en esa ciudad, quedan Silvano y Timoteo. Ellos eran 2 colaboradores del apóstol Pablo. Él era el apóstol, los otros 2 no eran apóstoles, pero sí acompañaron al apóstol Pablo en sus viajes, predicando el Evangelio y levantando iglesias en cada ciudad. Es decir, cuando habían grupos de creyentes, cuando habían grupos de personas, hombres y mujeres o matrimonios, abrían sus casas para tener reunión, el apóstol Pablo enseñaba la palabra allí y allí comenzaba la iglesia en esa ciudad. Así como comenzó la iglesia en la ciudad de Filipo, en la casa de Lidia y del carcelero, fueron las primeras familias. Así también en Tesalónica se dice que comenzaron a reunirse en la casa de uno llamado Jasón. Allí comienza la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Una iglesia que fue ejemplo a las demás, como vamos a ir viendo. Entendiendo entonces esa pequeña introducción, podemos entrar ahora en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en el verso, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad?, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre, en el Señor Jesucristo. Estas expresiones eran características del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en sus cartas siempre hablaba y decía Dios y Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Por qué él comenzaba sus epístolas o comenzaba sus cartas hablando de esta manera? Porque él quería dar a entender que no solamente nuestro Dios era algo que estaba lejano, como la mayoría de los judíos miraban a Dios como algo tan lejano, sino que ahora este mismo Dios que hizo todas las cosas, ahora también es nuestro Padre. Podemos llamar a Dios Padre. Qué maravilloso es decir Padre nuestro. No deja de ser nuestro Dios, pero también es nuestro Padre. Y dice, y del Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido la salvación. Gloria a Dios. Y después dice, gracia y paz. ¿Y por qué en todos sus saludos o sus despedidas el apóstol siempre menciona estas 2 palabras, gracia y paz? Que en la gracia, como hemos dicho, la gracia es un regalo inmerecido de Dios. La gracia es la manifestación del amor hacia nosotros. ¿Y qué es la paz?
La paz es el resultado de haber recibido el perdón de Dios. Cuando alguien recibe el perdón de Dios, ¿verdad? Cuando alguien es salvo por gracia, por amor, producto de que ha recibido eso, ahora hay una respuesta del corazón. ¿Y cuál es la respuesta del corazón al haber recibido la gracia? La paz. Porque tenemos paz con Dios, dice. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice un pasaje, tenemos paz para con Dios. Gloria al Señor, porque nuestros pecados fueron lavados, perdonados y borrados. Y hoy día podemos estar en paz delante del Señor. Gloria a Dios. Y eso es una obra no nuestra, es una obra del Señor Jesús. Amén. Por eso dice, no por obras, dice, para que nadie se gloríe, porque toda la gloria es del Señor. Mire, solamente estamos en el primer verso, y mire todo lo que nos dice el primer verso. La gracia y la paz sean hoy día con todos los creyentes. Gloria al Señor, ¿verdad? Luego el verso de más abajo dice, el verso 2 dice, damos siempre gracias a Dios, dice, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Vemos que el apóstol Pablo, si hay algo que tenía mucho, era que él oraba. Las oraciones del apóstol Pablo no eran oraciones pequeñas. Él no solamente oraba por sus necesidades, no, él oraba, ¿verdad?, por los hermanos, él oraba por los que se habían convertido, él oraba por los nuevos creyentes. A medida que él iba avanzando, iba dejando detrás muchos lugares, muchas familias, muchas casas donde él había estado, muchas familias se habían convertido y habían recibido la palabra, y a todas esas familias y a todos esos nuevos creyentes, él los llevaba en oración. ¿Y qué pedía? Que se fueran llenos del Señor, que fueran llenos del conocimiento del Señor, que crecieran en la voluntad y en el amor del Señor. Por lo tanto, él oraba por estos nuevos creyentes de la iglesia en Tesalónica. Y luego dice, el verso de más abajo dice, acordándonos sin cesar, dice, delante del Dios y Padre, nuevamente, ¿no es cierto?, nos pone en esa relación, delante del Dios y Padre, y menciona tres cosas, y dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Menciona estas tres cosas. ¿Y por qué menciona estas tres cosas? Porque podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que estas tres cosas habla de los tres tiempos del cristiano. ¿Qué significa los tres tiempos del cristiano? Que nosotros, ¿verdad?, por haber creído en el Señor, nuestros pecados fueron borrados y perdonados. Eso es fe. Y eso es fe a la obra del Señor. Y dice, como dice un pasaje, ya habéis sido perdonados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ¿verdad? Todo eso está en tiempo pasado, porque ya se hizo y nosotros lo creímos. ¿Y a quién le creímos? Le creímos a Jesús, le creímos a la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y por haber creído, ¿no es cierto?, dice que la fe, dice, la obra de vuestra fe. ¿Qué significa eso? Podemos, ¿no es cierto?, nosotros entender que, por ejemplo, el libro de Santiago dice que así como tú dices que tienes fe, dice, muéstrame también tu obra. Es decir, dice Santiago, ¿no es cierto?, no te sirve de nada que tú digas que tienes fe si no tienes obra. Pero el libro de Efesios dice que no fuimos salvos por obra, sino por la fe en Cristo Jesús. Y añade y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cualquiera que escucha puede decir, entonces ¿se está contradiciendo el apóstol Pablo con el apóstol Santiago? En ninguna manera, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, Dios no tiene contradicción. Los hombres no hablaron lo que ellos quisieron hablar, sino que el Espíritu Santo inspiró a los hombres para que escribiesen la palabra. Por lo tanto, lo que está diciendo ahí es verdad que nosotros no somos salvos por obra, sino por la fe en Cristo Jesús.
Pero una vez que hemos recibido, ponga oído a esto, una vez que hemos recibido la fe que hemos recibido es algo vivo, es algo verdadero, no es algo muerto. Y por lo tanto, si lo que hemos recibido es algo vivo, ¿verdad? Esa misma fe que hemos recibido nos lleva a obrar en fe. ¿Se da cuenta? Cuando usted, ¿verdad?, camina en confianza, camina en seguridad, cuando usted camina con un corazón limpio, con un corazón sano, cuando usted puede bendecir a otros, cuando usted aún puede bendecir a los que lo maldicen, a los que hablan mal de usted, a los que no le simpatiza a usted, a otros, cuando usted puede demostrar el amor de Dios, cuando usted ora por los perdidos, cuando usted le habla a las almas afligidas, ¿qué es lo que está haciendo usted? Usted está obrando en fe. ¿Por qué? Porque no se quedó solamente, no hizo usted de la fe una interpretación solo para usted, ¿no es cierto? Alguien dice, bueno, yo creo en Dios, y de ahí nadie lo saca. Y yo oro solo a Dios, y yo leo solo la Biblia, y yo entiendo y estoy todo bien, porque yo tengo a Dios y creo en Dios. Pero eso refleja un tremendo egoísmo del corazón, ¿verdad? Entonces, la fe que hemos recibido nos hace obrar, y obrar en fe. Amén. Gracias, Señor. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando creemos, por ejemplo, mire, dice que Dios apareció a Abraham, y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y dice más abajo que Abraham salió por fe sin saber a dónde iba. ¿Se da cuenta? Dice, Abraham salió por fe sin saber a dónde iba. Dios no le mostró un video. No le dijo, mira, esta es la tierra que yo te voy a llevar allá. No le mostró un video del pan. No le mostró nada de eso. Le dijo, Abraham creyó, obedeció y fue. Amén. Eso es obrar en fe. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios, ¿y qué será de ti del día de mañana? Yo le creo a Dios. Dios dijo, porque no te dejaré ni te desampararé, contentos con lo que tenéis ahora. Gloria al Señor. Cuando usted se va a acostar y no tienes miedo y puedes dormir por la noche, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué es cuando nosotros tomamos la palabra y la vivimos? Y cuando caminamos por la palabra, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos obrando en fe. Y si hay algo que le gusta a Dios, es cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos real nuestra fe. Amén. Gloria al Señor. Luego dice, ¿verdad?, de la obra de vuestra fe, dice, del trabajo de vuestro amor. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros hemos sido amados por Dios. La palabra dice que de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, cuando Dios nos dijo que nos amó, no se quedó solo en las palabras, sino que lo demostró. ¿Y de qué manera lo demostró? Enviando a su propio Hijo a morir en una cruz. ¿No es cierto? Entonces, nosotros hoy día hemos recibido el amor de Dios. Y ahora dice, y del trabajo de vuestro amor. Es decir, el amor de Dios que hemos recibido, ahora porque amamos al Señor, queremos también servir al Señor. ¿Se da cuenta? Nosotros, por ejemplo, por recordar algo que todos los que estamos aquí, ¿no es cierto?, escuchando, ese día fuimos testigos, ¿no es cierto?, cuando estábamos allá en San Pedro y estaba esa joven, ¿verdad?, allí sentada en esa piedra, ella estaba llorando, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan o no? Ya. Y nosotros estábamos listos ya para venirnos. Cuando el Señor nos permite verla y nos coloca en el corazón de acercarnos donde ella. Podíamos haber dicho, pero no nos conoce, pero a lo mejor ¿qué va a decir? Pero tuvimos que vencer todos esos pensamientos.
y acercarnos a ella, ¿verdad?, sintiendo, ¿verdad?, la aflicción de su alma, no conociéndola, no sabiendo por lo que ella estaba pasando, sino que simplemente viendo el hecho de que era un alma afligida y que Dios estaba compadeciendo de ella. Ahora, había muchos vehículos ahí, pero ella se puso al lado ahí. ¿Y por qué se puso al lado? ¿Será porque era casualidad? ¿Será porque simplemente fue el destino? No, no fue casualidad ni el destino. Fue porque Dios es el que prepara todas las cosas. Él tenía todo preparado, ¿verdad? Entonces el Señor permite que nosotros nos acerquemos a ella, le preguntamos un par de cosas, oramos por ella y ella comienza a llorar y su alma fue consolada. Le entregamos el folleto y a los días después no pensábamos que iba a llamar y llamó mostrando de que ella había sido consolada, que algo había experimentado, ¿verdad? Y aún también su esposo habló con nosotros. ¿Qué es ese pequeño gesto que hicimos de solo orar por ella? No es el trabajo que nosotros podemos demostrar, el trabajo de amor que demostramos hacia el Señor y hacia las almas. Claro que sí. Mire, a veces tomamos una postura tan cómoda. Repito, a veces tomamos una postura tan cómoda, diciendo que el Señor me guarde, que el Señor me ayude, que el Señor me sane, que el Señor me abra puertas, que el Señor me provea trabajo, que el Señor me permita que me vaya bien en esto y en esto otro. ¿No es cierto? Y pensamos solo en nosotros. Y eso no es parte del amor de Dios. El amor de Dios nos hace trabajar para Dios por amor. Amén. Gloria al Señor. Y luego dice el tercer punto, dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Nos habla de la constancia de nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? ¿De qué nos habla, verdad? De la constancia, de algo permanente, de algo seguido, de algo continuo, es decir, tenemos una esperanza viva en nuestro corazón. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza que tenían estos hermanos de Tesalonicense? Es decir, el apóstol Pablo estuvo tan poquito con ellos, ¿verdad? Tan poco. Pero aún de esas solo de esas 3 semanas que el apóstol Pablo estuvo con ellos, el apóstol Pablo le habló de la venida, de que un día Dios se hizo hombre, de que un día murió en una cruz, de que un día resucitó, de que está entronizado en los cielos y de que volverá. El apóstol Pablo le habló del regreso del Señor. Mire de todas las cosas que le habló en tan poco. Pero sin embargo ellos creyeron de todo corazón en la venida del Señor. Entonces, esa esperanza es la que tenemos. Y esa esperanza, dice, nos demanda que seamos constantes, ¿verdad? El maligno quiere desalentar el corazón del creyente, robándole esa esperanza. Si hay algo que el maligno quiere hacer, es robarle esa esperanza del corazón a los creyentes. Y que los creyentes digan, sí, yo desde que soy niño vengo escuchando que Dios viene. Sí, ya sé. Me sé todos los versículos de donde dice que Él viene. Pero sin embargo el corazón no espera al Señor. Es el cuidado que tenemos que tener nosotros de no adormecernos, sino que nuestros corazones estén esperando al Señor cada día, porque el día ni la hora, como dice, nadie lo sabe, sino solo mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros permanecemos en esta esperanza, nuestros corazones se mantienen vivos, fervorosos, creyéndole a Dios y sirviendo al Señor. ¿Cómo se mantiene esta esperanza? Sirviendo al Señor.
si nuestros corazones están ociosos y no hacemos nada por la obra del Señor, nos vamos a adormecer y nuestra esperanza se va a apagar. Pero cuando servimos al Señor, se enciende esta esperanza en nuestro corazón. Gloria al Señor. Amén. El verso 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Podemos nosotros decir que ellos creyeron al Señor. Mire, ellos creyeron al Señor, creyeron a la palabra. La palabra que recibieron no era una información en la mente, sino era una palabra de poder, una palabra poderosa. Creyeron con gozo, dice, y aún creyeron con gozo en medio de la aflicción, porque ellos eran perseguidos, eran castigados y tenían que reunirse escondidos. Hoy día nosotros la tremenda libertad que tenemos para reunirnos, todavía tenemos tremenda libertad para reunirnos y adorar a nuestro Señor. No hay persecución, gracias al Señor. Y aún así a veces nos cuesta llegar a una reunión. Y aún así a veces nos desalentamos y nos desanimamos. Ellos recibieron la palabra. La palabra que recibieron no fue una palabra de hombre, sino creyeron una palabra con poder. La palabra de Dios es poderosa. Nosotros tenemos que entender que la palabra que Dios nos ha dado es una palabra poderosa, que sana al enfermo. ¿O no? ¿O no? Amén. Que cambia un corazón, que cambia un pensamiento, que corta las cadenas, que derriba los muros, que rompe las ataduras de la mente, porque poderosa es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que obra la palabra en el corazón del hombre. ¿Es así o no? Que disipa las tinieblas. Gloria al Señor. Es una palabra con poder, no es una información, no es un conocimiento teórico, no es curiosidad que hay en la mente, es una palabra viva y verdadera que recibieron los creyentes de Tesalónica. ¿Acaso no es una palabra viva que hemos recibido? Amén. La creyeron con alegría, con gozo en medio de la aflicción. Y dice que ellos vinieron a ser imitadores. ¿Qué es lo que dice? Mire, ¿qué es lo que dicen las personas del mundo que no conocen a Dios? El mundo, ¿verdad?, se deleita cuando un pastor, cuando un hermano, ¿verdad?, cae en pecado, se da un festín. El diablo se preocupa de difamar, porque él está interesado. Mire, el maligno no le interesa que los mundanos estén, ¿verdad?, en pecado, en adulterio, ¿verdad?, en engaño, que convivan, que se engañen, que se defrauden, que se embriaguen. Es verdad que al maligno no le interesa que el mundo esté así, porque él ya los tiene engañados. Pero él está preocupado de que si un creyente, ¿verdad?, cae en pecado, él se preocupa de difamar el nombre de Dios, de pisotear el nombre de Dios, porque él aborrece todo lo que es de Dios. Y si él aborrece todo lo que es de Dios, él aborrece a los cristianos. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos cubra con su sangre, para que podamos dar un buen testimonio, porque el mundo dice: para ser como son estos canutos, mejor me quedo mundano. Esa es una expresión mentirosa y engañosa para que la gente no se convierta al Señor.
que es verdad que no somos perfectos, pero estamos en este camino de perfección. Que el temor y el temblor que no se aparten de nuestro corazón, que podamos ser un testimonio, que podamos ser luz, que podamos ser sal, y que la presencia del Señor, que podamos ser portadores de luz, que podamos ser portadores de la presencia del Señor. Amén. Verso 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire qué interesante es esto. Yo recuerdo que cuando era pequeño, las personas preguntaban no habían tantos remedios como hay ahora. Y las personas decían: ¿qué tomaste que te sanaste? Y las personas decían: yo tomé tal cosa. Tómalo tú también, te puede sanar. Y las personas se recomendaban los remedios, ¿cierto? Lo bueno se recomienda, lo malo no, ¿verdad? Si lo bueno se recomienda, ¿acaso la palabra no es lo mejor que nos ha pasado? Amén. ¿Acaso el Evangelio no es la bendición más grande que hemos recibido en nuestro corazón? Amén. Entonces, si el Evangelio, que es Cristo mismo, y que el Evangelio significa las buenas nuevas de salvación, nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha lavado, nos ha reconciliado, ha limpiado nuestro corazón, nuestra conciencia, nos ha hecho nuevas criaturas, nos dio su vida, ha hecho un templo en nosotros, nos dio la fe, somos morada de Dios en el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, nos está transformando, nos está guiando, y Él dijo que Él volvería. Mire todas las bendiciones que he nombrado y muchas más que no he nombrado. ¿Acaso recibir el Evangelio no es lo más grande? Amén. Y si recibir el Evangelio es lo más grande y yo me lo callo, ¿estoy haciendo bien? No. Si hemos recibido lo más grande y nos hemos quedado con eso solo para nosotros, cuando vemos que alrededor nuestro muchas almas se pierden, muchas almas están atadas, muchas almas están angustiadas y atadas por el maligno, ¿cómo no predicar el Evangelio? ¿Cómo no difundir el Evangelio? ¿Qué es lo que hicieron estos tesalonicenses? El apóstol Pablo estuvo solamente 3 semanas con ellos, pero mire, dice que ellos creyeron con todo el corazón. Creyeron con todo el corazón la palabra de Dios. Y por creerla de todo corazón, ¿qué es lo que hicieron ellos? Comenzaron a difundir la palabra que habían creído. ¿Qué es lo que significa difundir? Entregar, expandir, acrecentar. ¿No es cierto? Ellos comenzaron a notificar para allá, para acá. Ellos comenzaron a hablar de lo bueno que habían recibido, del Evangelio del Señor que habían recibido en el corazón. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo dijo, es como que si el apóstol les hubiera dicho, es trabajo nuestro predicar el Evangelio, pero es como que le hubieran dicho, ustedes nos dejaron cesantes. Porque ustedes hablaron tanto que ya no tenemos a quién más hablarle. Oh Señor, que esa pueda ser nuestra solicitud, que esa pueda ser nuestro encargo, que ese pueda ser nuestro deseo, que ese pueda ser nuestro sentimiento, servir al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Y difundir esto que nos ha hecho tanto bien a nosotros. Esa misma joven que estaba sentada y vuelvo ahí, tenía una tremenda angustia en su corazón y nosotros sin saberlo teníamos el remedio, Cristo mismo. Bastó solo una oración y cómo se consoló ella, ¿o no? Gloria al Señor. Es decir, tenemos que creer a la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice que con nuestra vida, dice que nuestra propia vida predica. ¿Por qué? Porque la gente ve cómo usted habla,
cómo usted se conduce, que usted es cuidadoso, que usted es temeroso, que por sus palabras, que por su boca no salen cosas de doble sentido. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude para poder ser realmente un instrumento en las manos del Señor y que otros puedan ver a Cristo en nuestra vida. ¿Anhela usted que otros se salven? ¿Desea usted que otros lleguen al conocimiento de la verdad? Que podamos entonces ser estos canales de bendición. El verso de más abajo dice: porque ellos mismos, dice, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y mire, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Mire qué tremendo. Una de las características de la vida nueva, ¿verdad?, es, como dijimos ya, no solo la obra de fe. Mire, una de las características es el trabajo de amor. ¿Cómo tenemos que recibirnos entre los hermanos? Con amor, ¿no es cierto? ¿Y cómo tenemos que expandir el evangelio a los perdidos? Con amor, ¿verdad? Ellos recibieron al apóstol Pablo con amor. Y luego dice más abajo, y se convirtieron, mire, de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Es verdad que en ese tiempo la cultura griega era una cultura muy idólatra. Tenía muchos dioses. Sin embargo, ¿verdad?, hoy día los ídolos no son de piedra, ¿no es cierto? No son de palo ni de madera. Hoy día los ídolos están metidos en el corazón de las personas. Están más escondidos. ¿Y qué son los ídolos? Los ídolos son un engaño del diablo para desviar la adoración que le pertenece al único Dios vivo y verdadero y para derivarla al diablo. Porque no se olvide que desde el principio el maligno ha querido ser adorado como Dios. ¿Qué le dijo él al propio Señor? Le dijo, ¿no es cierto?, cuando en el desierto se le aparece, le dice, todo esto te daré, le dice, si postrado me adorares. Es decir, si hay algo que el maligno quiere es ser adorado como Dios. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, de que cuando hablamos un poco en algunos pasajes, en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, en Isaías y en Ezequiel dice, por lo cual dice, subiré a lo alto y estableceré mi trono en las estrellas, dice, y me sentaré junto al Altísimo y seré como Él. Es decir, desde el principio Él quiso ser como Dios y Él ha querido ser adorado. Por lo tanto, ¿qué son los ídolos? Falsos dioses para desviar la adoración hacia Él y no al verdadero Dios. ¿Cuáles son los ídolos hoy día? Como dije, no son de palo, no son de fierro ni de piedra, sino hoy día los ídolos están ocultos en el corazón de las personas. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser los ídolos? Mi trabajo puede ser un ídolo, mi casa, mi auto, mi profesión, mis estudios, mis amistades, ¿verdad? El amor más a un hijo puede ser un ídolo. Todo, mire, ponga atención, todo lo que ocupa el primer lugar en mi corazón puede llegar a ser un ídolo, porque el primer lugar le pertenece solo a nuestro Dios. Amén. Él tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Amén. Él tiene que tener la preeminencia en nuestro corazón. Él tiene que ser el primero, porque si Él es el primero, todo lo demás, dice, será añadido. Dice una palabra, busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Pero por el contrario, hoy día la gente primero busca las añadiduras y a Dios lo deja en un tercer o cuarto lugar.
No es así. Primero debemos honrar al Señor. Él tiene la preeminencia. Él tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Ni la casa, ni el trabajo, ni los hijos, ni la familia. Primeramente Dios. Porque si es Dios el primero, Dios va a bendecir tu familia, tus hijos, tu casa, y Dios va a guardar todo. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, dice que estos hermanos de la iglesia en Tesalónica, los hermanos tesalonicenses, dice que se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo. Es decir, cuando uno, ¿qué es lo que es arrepentirse? Arrepentirse es un cambio de actitud. Arrepentirse no es pegarse con una piedra en el pecho, no. Arrepentirse es cuando yo dejo de hacer lo malo, cuando yo dejo mis ídolos, cuando yo dejo mis apegos y me vuelvo al Señor para servirle con todo mi corazón. Amén. Dios quiere que le sirvamos con todo el corazón. Y luego dice, el verso de más abajo dice, y esperar, el verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿No es cierto? Si nosotros nos damos cuenta de eso, estamos diciendo que el apóstol Pablo solamente estuvo 3 semanas con ellos. Mire, solo 3 semanas. Y sin embargo, en esas 3 semanas le habló de tantas cosas que ellos tenían hambre del Señor. Ellos recibieron toda esa palabra, la creyeron en el corazón y ya estaban esperando la venida del Señor. Qué tremendo. Y dice, ¿verdad?, que en esa constancia de esa esperanza dice, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta expresión de la ira venidera podemos entenderla, ¿no es cierto?, en 2 aspectos. Nosotros, ¿en qué tiempo estamos hoy? Estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Pero nosotros estamos viendo que este tiempo está siendo acortado porque el Señor viene pronto, ¿cierto? Por lo tanto, Él prometió que Él vendría, ¿verdad?, para buscar a su iglesia, a su amada. Y cuando la iglesia sea levantada, como lo hemos dicho en otras ocasiones, comienza, ¿no es cierto?, la tribulación y la gran tribulación. Donde, ¿qué significa la tribulación y la gran tribulación en estos 7 años? Significa, ¿verdad?, la ira de Dios que será derramada sobre este mundo. La ira de Dios con tremendos juicios. Sin embargo, dice que Él nos librará de esa ira. Él nos librará, dice, como dice un pasaje, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Con tribulación, dice, cual nunca la ha habido ni la habrá jamás. Será un tiempo de angustia, de dolor, un gran terremoto vendrá. Dice que habrá hambre, habrá persecuciones, guerras, etcétera. Es decir, será un tiempo terrible donde la ira de Dios se derramará, las aguas se contaminarán, etcétera. Entonces, esperamos, y otra vez nuevamente concluimos con esta expresión, la esperanza. Para terminar, abramos Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Otra vez. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué es lo que el maligno quiere quitarle al creyente? La esperanza, la fe. Aparte de la fe y del amor, la esperanza. ¿No es cierto?
Entonces, esto es algo que Dios nos dio, la esperanza en Él. ¿En quién tiene que estar puesta nuestra esperanza? ¿En un hombre? ¿En una mujer? No. ¿En un trabajo? ¿En el dinero? ¿En la casa? No, ¿no es cierto? ¿En el día de mañana? ¿En quién tiene que estar puesta nuestra esperanza? En Dios. Amén. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios, solo en Dios, porque Él no avergüenza. La palabra del Señor dice, el maligno quiere que nos adormezcamos, que empecemos a bostezar, nada de eso. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Amén. Porque dice, el que tiene esta esperanza en Él, dice, a sí mismo se purifica, como Él también es puro. ¿Quién es puro? Dios. El Señor Jesús es puro, Él es puro, Él es santo, ¿no es cierto? Y cuando nosotros miramos al Señor, nuestros corazones cada vez se limpian. Pero por el contrario, cuando dejamos de mirar al Señor, ¿qué nos pasa? Nuestros corazones comienzan, ¿verdad?, a cargarse y nos entristecemos y nos amargamos y nos confundimos. Y cuando nuestro corazón está amargado, está marchito, está entristecido, está afligido, está preocupado por las cosas de esta vida, nuestro rostro demuestra cómo está nuestro corazón. ¿Cierto? ¿Cuántos corazones, cuántos creyentes están entristecidos, amargados, no perdonan, confundidos, aproblemados, atemorizados? ¿Verdad? Cansados ya, porque han dejado de mirar al Señor. Pero dice la palabra, el que tiene esta esperanza en Él, ¿en quién en Él? En el Señor Jesús, asimismo, dice, se purifica como Él también es puro. Es decir, cada día de vida que Dios nos da por misericordia, cada día de vida que podamos vivir es una nueva oportunidad que nos está dando el Señor para que crezcamos más en amor, para que crezcamos más en santidad. Mire, para que crezcamos más en santidad y nuestro corazón cada día sea más limpiado y nuestros pensamientos cada día sean más transformados. ¿Por qué cada día necesitamos crecer más en santidad? Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Bendita es la esperanza entonces. Qué importante es la esperanza que nos ha dado el Señor. Gracias, Señor. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos fortalezca y confirme cada día su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Demos gracias al Señor. Eterno Dios, oh Padre, qué preciosa es tu palabra. Gracias, Señor, por esta fe que nos has dado. Gracias por el amor que has derramado en nuestros corazones. Amén. Y gracias por la constancia que necesitamos tener cada día en la esperanza de tu venida, porque tú eres fiel, porque tú dices que el que en ti creyere no será avergonzado. Ayúdanos, Señor. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 En presencia de millares de ángeles, henos aquí, Señor y Dios, en la hermosura de tu excelsa luz, delante de ti, en adoración. He aquí el remanente de tu amor, ciudad de Dios, del vivo Dios. Los llamados del nombre de Jesús, con gratitud, cantando.
al único y sabio Dios, inmutable, verdadero y fiel, aquel que nos llamó y nos salvó por amor, sea por siempre nuestra adoración. Al único y sabio Dios, inmutable, verdadero y fiel, aquel que nos llamó y nos salvó por amor, sea por siempre nuestra adoración. En presencia de millares de ángeles, henos aquí, Señor y Dios, en la hermosura de tu excelsa luz, delante de ti, en adoración. He aquí el remanente de tu amor, ciudad de Dios, del vivo Dios, los llamados del nombre de Jesús, con gratitud, cantando al único y sabio Dios, inmutable, verdadero y fiel, aquel que nos llamó y nos salvó por amor, sea por siempre nuestra adoración. Al único y sabio Dios, inmutable, verdadero y fiel, aquel que nos llamó y nos salvó por amor, sea por siempre nuestra adoración.